Muy buenas, soy José Ramón Riera y estamos en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy tenemos una entrevista con alguien muy especial para mí, le conozco desde hace unos cuantos años, es posiblemente de las pocas personas que hay en España que se han licenciado en Administración Pública. En Francia es una especialidad, en España solo está en Pontevedra esa titulación. Tenemos conmigo a nada más y nada menos que Víctor Santana. Víctor, encantado de que estés aquí. Quiero decir también una cosa, que tiene varios másters en Administración Pública y en otras áreas, con lo cual es un auténtico experto, pero sobre todo, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que sí sabe mucho, porque ha estado 12 años en Bruselas, colaborando con uno de los think tanks más importantes del mundo, el New Direction el think tank de Margaret Thatcher, y además con países como Polonia y con algunos otros de la Unión Europea. Así que le vamos a poder meter el dedito en el ojo en varios temas. Víctor, quiero empezar con una cosita que seguro que me vas a dar algún titular especial, aunque ya sé que tú eres como gallego muy cuidadoso. ¿Qué se dice en Bruselas del caso Begoña, del caso de corrupción? Sabes que estamos en todos los papeles del mundo. ¿Se habla o se está de momento a la espera de resultados de lo que suceda con su investigación e imputación? Bueno, es gracioso, porque no se hablaba de esto hasta que Pedro Sánchez puso encima de la mesa que era una posibilidad de que dimitiese. Y eso fue lo que yo creo que llamó la atención de las autoridades de la Unión Europea, que llamó la atención de los dirigentes de otros países diciendo, oye, espera, que es posible que el presidente de España, el primer ministro de España dimita. ¿Por qué? Entonces fue ahí cuando empezaron a mirar la situación, lo que estaba pasando. Fue ahí cuando se empezaron a dar cuenta de que la mujer del primer ministro está metida, o supuestamente metida, en un caso de tráfico de influencias, y ahí fue cuando la Unión Europea empezó a prestar un poquito de ojo. Y hoy vemos que ya el nombre de ella es un nombre conocido no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, y sobre todo en Bruselas, que coge el ojo de ciertas autoridades de la Comisión Europea, pero también coge el ojo, como hemos visto, de la Fiscalía Europea, que recientemente los periódicos están cogiendo esta noticia, ¿no? Sí, pues además, hablando de la Fiscalía Europea, ayer precisamente se ha anunciado que ha pedido a la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos que entrase en red.es para ver mails e información de adjudicaciones de fondos europeos, porque entiendo que la Fiscalía Europea solo puede entrar en temas en los que haya dinero de la Unión Europea, pero para ver qué ha pasado con fondos europeos y algunas de las adjudicaciones que apoyó Begoña Gómez con una carta en red.es. Sí, la Fiscalía Europea es un organismo que es independiente, que está en Luxemburgo, y tiene la obligación de investigar o ver cualquier problema que ellos vean que ha habido un problema con los fondos europeos, que creo que son de más de 10.000 euros. O sea, cuando es más de 10.000 euros ya tienen que entrar o tienen que investigarlo. Y las autoridades de los países pues tienen que cooperar con ellos. Vamos, es decir, entiendo que además es un organismo independiente, es decir, ¿reporta a la Comisión Europea o reporta al Consejo? Bueno, la fiscal general es una persona nombrada por un procedimiento un poquito complicado por la Comisión, con el beneplácito del Consejo, pero es independiente. Sí. Es como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también es independiente, o es como el Defensor del Pueblo, que también es independiente. Cada uno los elige en distintas partes, pero hay un consenso en ese triángulo de poder. Vamos, que en la Fiscalía Europea, la fiscal general de la Unión Europea no la nombra un ejecutivo de alta. Se nombra por un procedimiento, digamos, y aparte tienen que ser independiente, ¿no? Y tienen que ser personas que que tengan una trayectoria pasada en ese mundo y que hayan sido contundentes. Por ejemplo, la actual fiscal general de la Unión Europea fue fiscal en Rumanía y fue una de las personas
que hace 5 o 6 en el 2015 por ahí, destapó muchísimos casos de corrupción en el gobierno en Rumanía. Entonces, o sea, son personas que están acostumbrados a estas cosas, ¿no? De prestigio. Sí, son personas que van a llegar pues, hasta donde puedan llegar para destapar toda la información. Sobre todo para esto es muy importante para ellos, porque la Unión Europea da mucho dinero, se reparte mucho dinero, es dinero que no es de la Unión Europea, es dinero que es de otros países, y cuando se da este dinero, pues oye, si nosotros los españoles damos dinero a otros países, queremos que se gaste bien, ¿no? Pues el resto lo mismo. Sí. Y esto estarán investigándolo para asegurarnos a dónde ha ido ese dinero, y yo creo que la UCO aquí pues tiene que colaborar completamente con la Fiscalía Europea y en algún momento pues sabremos exactamente hasta dónde llegan todas esas patas. Sí, además creo que has comentado una cosa que es muy importante que todo el mundo sepa. O sea, la Unión Europea recibe el dinero de cada uno de los países miembros en función de su Producto Interior Bruto. Hasta hace poco era así. Bueno, hasta hace poco. Bueno, ahora también ahora la Unión Europea emite deuda, ¿no? Sí, pero ha sido solo con los fondos Next Generation. Sí, pero son muchos fondos. Muchos miles de millones. Sí. No, vamos a ver, para que lo entendamos. Es decir, hasta la entrada de los fondos Next Generation, más o menos, sí. El presupuesto eran unos 140.000 millones de euros al año. Desde que han entrado los fondos Next Generation han pasado de 200.000 millones al año, a los cuales 140 los aportan los países y el resto se va sacando de la deuda que se emite, ¿no? Es así, ¿no? Sí, bueno, no deuda emitida, hay una serie de mecanismos que la Unión Europea utiliza para ingresar dinero. Esto ya no es nuevo, venía siendo así. El principal mecanismo hasta hace poquito de entrada de dinero eran los aranceles, los aranceles exteriores. ¿Qué pasa? Que ahora pues están creando unos nuevos impuestos que la Unión Europea por tratados no debería poder hacerlo, pero se ha buscado la manera para cuadrarlos, que por ejemplo el más conocido pues es el impuesto al CO2, ¿no? La tasa del CO2, que toda empresa que contamine tiene que pagarlo, ese dinero va a la Unión Europea. No, eso, pues fíjate, yo pensaba que se repartía luego entre los países. Bueno, se reparte por los otros fondos. Se reparte porque es dinero que tiene que recaudarse para poder repartirlo o para poder pagar la fiesta que ya hemos tenido. Perfecto. Oye, te quería avanzar un poquito más en el tema, en algo que está cuando salga en tu vídeo, vamos a estar casi en el momento de ir a votar o el día de antes en el periodo de reflexión. Pero como nosotros no somos partidos políticos, vamos a poder decir lo que nos dé la gana. Vamos a ver, cuéntame. La Unión Europea está sacando de forma permanente datos sobre cómo van a terminar las elecciones en España. ¿Qué me cuentas? Pues yo creo que primero son unas elecciones muy importantes. Son unas elecciones muy importantes para todos aquellos que sean de izquierda, son elecciones muy importantes porque están viendo que hay un auge del bloque de derechas y esto puede poner en duda pues, la hegemonía que la izquierda ha tenido, y para aquellos que sean de derechas pues ven que es una oportunidad en clave española para dejar claro que el gobierno ya no cuenta con los apoyos suficientes para formar una mayoría en el Parlamento y tiene que replantearse si seguir así o no, cuando hay una mayoría de la ciudadanía que le dice la otra cosa. Entonces yo creo que son unas elecciones muy importantes por eso, porque es un plebiscito, ¿no? Sí. Es un momento en donde todos los partidos van a tener que verlos en clave nacional y van a tener que decidir si van a ejercer mucha más presión hacia el gobierno o no tienen el sustento de la calle. Yo te cuento, si quieres, qué datos está dando la Unión Europea. Yo sé que tú, si has hecho tu propia estimación, vamos a compararla. Es decir, la Unión Europea está diciendo, en el último informe que yo tengo encima de la mesa, que es una consolidación de todos los datos, de todas las encuestas, dice, el Partido Popular Europeo va a sacar 25 diputados. Yo opino lo mismo. Yo creo que a 25 puede llegar. Y es un gran resultado. O sea, el Partido Popular a día de hoy tiene muchos menos diputados que esos. Sí. Que el Partido Popular pase de 13 a 25, independientemente de que España
crece en los diputados que le tocan, pero yo creo que un resultado de 25 diputados es un resultado magnífico para el Partido Popular y es un golpe encima de la mesa que Feijóo tiene que poner una vez después de pasadas las elecciones para decir que, oye, aquí estoy yo y la gente está eligiendo una alternativa. Partido Socialista, que está englobado dentro de los socialdemócratas europeos. Le dan una estimación de 20 diputados. Bueno, yo creo que es optimista. O sea, yo creo que el Partido Socialista que alcance 20 diputados es un poco optimista. Sí que es verdad que creo que no anda lejos. Yo apostaría porque se quedase en los 18 diputados. Lo cual, si lo piensas bien, es un resultado magnífico para salvar los muebles del primer ministro de España, que a día de hoy pues está con muchos frentes abiertos. No con muchos. No debería... si hablamos de sentido común ante la situación que está pasando, sería raro pensar que el partido de gobierno que está enfrentándose a todas estas dificultades o problemas o asuntos legales sea capaz de sacar un resultado tan bueno como 18 escaños en unas elecciones europeas. Sobre todo cuando viene de 21, creo. Exacto, viene de 21 con menos diputados. Lo que pasa es que se parece, y luego lo veremos un poco con gráficos, parece que le está quitando mucha tarta sí, a Sumar. Luego lo vemos. Vox saca 6 diputados, es la estimación que da el Euronews Superpoll. Es decir, ¿cómo lo ves? Yo creo que 6 diputados es una estimación realista. Yo creo que pueden incluso rascar un poquito más, pueden llegar a 7 eurodiputados. Y sería lo lógico pensar, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, pasábamos de 54 diputados a 61, como España nos toca, Vox en las últimas elecciones sacó 3 diputados, después cuando los británicos se fueron, cogieron uno más. Pensar que pasan de 4 a 6 es algo muy realista porque están en torno a un 10, a un 11%, pero sí que es verdad que un poquito de apoyo más, que estamos hablando a lo mejor de 2 o 3 décimas, un poquito de apoyo más puede suponer para Vox sacar ese 7º eurodiputado, que sería una gran alegría para ellos y deberían celebrarlo por todo lo grande. Por lo tanto, vamos a suponer que sacan 25 y 6. 25 y 6 son 31. Es la mayoría. Es mayoría absoluta. Sí. Bien. Importante. Es muy importante, sobre todo para cuando hablemos en clave europea. Es muy importante. Efectivamente. Y luego parece que todo lo aparte de Sumar, Podemos y demás, va, fíjate, es decir, hay un gráfico que he sacado que creo que es muy es el último dato de Europoll News. Fíjate lo que nos dice, que el Partido Popular saca el 35,1%, sí. El Partido Socialista 29,4%, 10,2% Vox y un 7% Sumar. ¿Qué sucede? Que si te fijas, la línea roja de Sumar en el mes de diciembre del 23 daba unas estimaciones del 10%, estaba exactamente igual que Vox. Pierde 3 puntos, que se lo lleva ahí en el Partido Socialista. Sí. Y 3 puntos es muchos puntos. Bueno, pero yo creo, sí, sobre todo en unas elecciones donde todos los votos suman. Sí que lo es. Pero yo creo que también, analizando lo que ha pasado, analizando las posturas del gobierno, analizando las posturas del Partido Socialista, hemos visto que desde hace ya unos cuantos años el Partido Socialista está optando por una serie de actitudes y de políticas que van más enfocadas a quitarle ese espacio electoral a Sumar, a Podemos, y que la gente de izquierdas, da igual en qué punto de la izquierda estés, veas al Partido Socialista como una alternativa, ¿no? Y yo creo que esa es la estrategia de Pedro Sánchez en este contexto actual multipartidista. ¿Por qué? Porque si tú sabes que la parte de la derecha se encuentra separada, aunque se complementen, se encuentra separada en varios partidos, pues sabes que el techo electoral del partido político mayoritario de eso, pues no va a ser tan alto como para que tú no puedas estar en el entorno. Y los números le dicen eso. O sea, sí que es verdad que los resultados del Partido Popular, con un 35%, viniendo de donde viene, con el trabajo que ha hecho Feijóo estos últimos años, que no fue nada fácil donde empezó y donde está ahora, ese 35% es magnífico, pero se aleja mucho, tanto uno como otro, de los grandes datos que tuvieron esos partidos en el pasado, ¿no? Sin duda. Pero fíjate, 35 más 10,
45%. El Sí. 45% en unas elecciones generales Es mayoría absoluta. es prácticamente mayoría absoluta, porque contra 29 y 7,36. Bueno, si no me equivoco, la mayoría absoluta de Rajoy no fue un 45%, fue menos. Fue bastante menos. Sí, Y sí. tuvo la mayoría más grande Sí, de la historia. 187 diputados, si no recuerdo mal. Entonces, claro, son datos muy importantes. Pero de la misma manera, yo creo que esos partidos tienen que aprender que están para quedarse. Vox es un partido que oscila entre una serie de porcentajes, pero también hemos visto que a cada elección que se presenta en ámbito nacional o en ámbito europeo, lo vamos a volver a ver ahora, Vox mantiene unos datos mínimos. Sí, sí. Y eso significa que está aquí para quedarse. O sea, evidentemente tiene una base. O sea, Exacto. ya Tiene una base, tiene una coexistencia, ya tiene implantación territorial en algunos sitios más que en otros, pero es un partido que no podemos prever que desaparezca mañana. Bien, si se producen estos resultados, o sea, es una buena noticia, muy buena noticia para Europa. Primero, porque la socialdemocracia pierde peso, Sí. es decir, el Partido Popular Europeo gana peso, los conservadores ganan peso. Háblame, porque creo que el futuro está después de lo que va a suceder este día. Europa tiene una serie, yo creo que muy importante de problemas, y me gustaría analizarlos contigo en diferentes líneas. Una, para mí, es el Pacto Verde, es decir, creo que ha sido el culpable de muchas cosas. Creo que tiene otro problema necesita un plan industrial de lanzamiento de la industria, y luego tiene otro problema gravísimo, que es el tema de la defensa. Yo creo que esos son, para mí, tres de los grandes problemas. ¿Estás de acuerdo con ellos o le añadirías alguno más para empezar a hablar? No, seguro que hay más y los hay más graves, pero antes tenemos que hablar y que reflejar cuál sería ese escenario electoral a nivel europeo. Porque si hacemos caso a las estimaciones de voto y si hacemos caso a las previsiones de lo que vamos a ver, lo que vamos a tener encima de la mesa el 10 de junio, nos damos cuenta de que los bloques de izquierdas, sacando a Renew, sacando a los liberales de esta ecuación, el bloque de izquierdas va a sumar unos 220, 230, 240, 250 eurodiputados. De 720. Es que el bloque de derechas, entendiendo la derecha en su totalidad, el IPP, el ECR, que son los europeos conservadores y reformistas, donde está Vox, el IPP, donde está el Partido Popular, y metiendo también en ese saco al grupo de Identidad y Democracia, que está liderado por Marine Le Pen, y por los ¿vale? húngaros, ¿no? Los húngaros están en un grupo independiente, están aparte, pero solo contando esos tres, no vamos a confundirnos. Esos tres grupos, el Partido Popular se estima que va a sacar unos 185 eurodiputados, en cómputo. El Partido Popular viene de 170 diputados. Para un Partido Popular que en la mayor parte de los casos está en gobiernos en sus países, que lleva muchos años al frente de la Comisión y como cara visible de la Unión Europea, que sea capaz de mantener su número de apoyos e incrementar un poquito, es una muy buena noticia. Que el ECR pueda llegar a tener 80 diputados cuando viene de 60, y significa que hay un apoyo popular masivo en varios sitios y no una reducción como se decía hace un año. Y luego tenemos por otra parte el otro grupo de AID, que también se habla de que puede llegar a 70, 80, 65 diputados, lo cual es un número muy bueno. Si juntamos esos tres números, nos estamos poniendo que estamos pues casi 100 diputados por encima del bloque de la derecha. Del bloque de la izquierda, perdón. Lo cual es un dato abrumador que ya debería dejar claro cuál debería ser el rumbo de la futura Comisión y de Europa. Ahora bien, cuando esto ocurra y cuando las elecciones pasen, el Partido Popular, que previsiblemente es el que va a ganar las elecciones, el que tendrá que decidir o nombrar al candidato a presidente de la Comisión Europea, tendrá que decidir si se quiere seguir sentando y manteniendo esa coalición que nos ha dado todo eso que tú habías mencionado, las políticas industriales inexistentes hasta ahora, las políticas relacionadas con el sector de la automoción hasta ahora, las políticas relacionadas con todo el Pacto Verde y toda la estrategia en la que Europa lidera el mundo en todos estos temas y que nadie nos sigue.
Es muy importante. Tiene que decidirlo el Partido Popular Europeo. Si quiere sentarse con el Partido Socialista Europeo, con el Grupo Socialista Europeo, o si quiere crear una mayoría alternativa que le va a dar más estabilidad. Por lo menos por los números, ¿vale? Aquí en el medio de todo esto están los liberales, está Renew. Que en Renew, pues bueno, todos sabemos que en Renew hay partidos que son más de conservadores, más de derechas, y hay partidos que son más progresistas, son más de izquierdas, ¿no? Bueno, pues en este grupo también va a tener un buen resultado, seguramente tengan sus 60, 70 diputados, y están ahí también para formar mayorías y para negociar. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí de estas dos vertientes? ¿O qué es lo que yo creo que podemos ver? Bueno, yo creo que el Partido Popular va a intentar crear una mayoría alternativa que cuente con el apoyo del ECR y que cuente con el apoyo de los liberales. Y ver si es capaz de construir eso. Yo creo que no va a ser capaz. No, porque los liberales han dejado muy claro con la expulsión del partido del antiguo primer ministro holandés, del Grupo Liberal, porque este partido le ha dado el apoyo para formar gobierno, o se ha sentado para formar gobierno con un partido que ellos consideran que no debería jugar en democracia, ¿no? Entonces, el camino de la Comisión Europea va a estar todo en cómo de valiente sea el candidato que pongan, para ver si quiere sentarse no solo con el ECR, sino también con ID. No nos olvidemos que las encuestas van a poner encima de la mesa que Marine Le Pen en Francia es uno de los países más importantes de la Unión Europea, todo lo que se decida en Francia es esencial para sacar las cosas adelante. Entonces, el partido más votado en Francia en las elecciones europeas va a ser Marine Le Pen, con una gran diferencia por encima de Macron. El mandato de Macron se está acabando. Macron no tiene un reemplazo generacional, van a ser 2 mandatos. Las encuestas determinan que la alternativa que va a surgir en las próximas elecciones, pues oye, puede aparecer alguien nuevo de última hora, pero Marine Le Pen tiene todas las papeletas para convertirse en una persona importante. Von der Leyen hizo unas declaraciones hace poco, cuando hubo ese debate entre los diferentes candidatos, y vino a decir, lo dijo así textualmente, que no tendría ningún problema de pactar con Meloni. Bueno, es que Meloni es la persona que está al frente del tercer país de la Unión Europea. Meloni es la persona que y es miembro del Grupo Conservador Europeo. Es aliada de Vox, es muy cercana a Vox. En muchísimas ocasiones has visto a Giorgia Meloni con Santiago Abascal y ambos han empezado hace 5 años con unos resultados electorales muy bajos y han ido creciendo, ¿no? Obviamente a Giorgia Meloni pues, ha conseguido formar esa gran coalición de derechas en Italia, y yo creo que Meloni tiene todo el interés que esa gran coalición que ella tiene en Italia se refleje en la Unión Europea. Estaríamos hablando de más o menos 180 más unos 80 del Grupo Conservador, son 260. Ya es más que la coalición de izquierdas, pero no te olvides que ahí tienes otro partido a mayores, que es el Partido de Identidad y Democracia, que va a tener otros 60 o otros 70, y luego además hay una serie de partidos, como el que tú decías antes, que no se encuentran en ningún grupo, pero que son partidos que sustentan gobiernos, como puede ser el caso de Fidesz en Hungría, que, pues oye, son 12 o 10 eurodiputados a mayores que se encuentran ahora mismo, no en ningún grupo, pero están allí apartados, ¿no? Y luego, que también hay que analizar... Además, ideológicamente están muy cerca de las ideas conservadoras. Sí. No están por motivos de otro estilo, pero... ¿Qué pasa? Que ideológicamente, en cuanto a las políticas públicas que se han implementado en los últimos 10 años o 15 años en la Unión Europea, están muy alejados. Entonces, puede ser muy difícil ver cómo un partido como Vox o un partido como Fidesz pueden apoyar a una persona como von der Leyen para la presidencia de la Comisión. Porque, oye, ha sido una persona que ha sido muy crítica, no con Vox, ¿no? Pero ha sido muy crítica con partidos como el de Fidesz, con partidos como el que gobernaba hasta hace poco en Polonia, como el Ley y Justicia. Entonces, sería muy difícil ver cómo esos partidos pueden apoyar a von der Leyen. Sobre todo cuando el partido de Ley y Justicia ya apoyó a von der Leyen en el 2019, cuando ella se presentó, y el pago pues fue muy duro, ¿no? Sí.
Entonces, ahí estamos. son Sí. cosas que tenemos que ir viendo cómo se van evolucionando, pero no nos olvidemos al final, la política hace extraños compañeros de cama. Bueno, que se lo digan a Pedro Sánchez, ¿no? que últimamente casi se dio besos con el fugado Claro. en Waterloo. O sea, a pesar de que el fugado dijo que no le rechazó, se apartó cuando le fue a dar un beso. Pero vamos a ver, aquí hay que pensar en Europa, o sea, no nos queda otro remedio. Y solo caben dos tipos de alianzas. El Partido Popular gana y no le queda otro remedio que sentarse con un lado o con el otro. Con la socialdemocracia. Ya tenemos otra vez el lío. O que es decir, se llegue a un acuerdo para colaborar y sobre todo para que von der Leyen reflexione y empiece a echar para atrás todo lo que es el Pacto Verde. O sea, es decir, no podemos permitirnos que la agricultura europea esté en la situación en que está. No te olvides, el PIB de la agricultura europea, desde que está von der Leyen, ha decrecido un 2,5% en este periodo, cuando la economía no ha crecido mucho, pero ha crecido un 4,5%. Y estamos reduciendo el valor, hemos perdido valor en la agricultura europea de casi 6.000 millones de euros. ¿Verdad? Que es decir, como venga una crisis de otro tipo, otra vez como la que tuvimos, tipo pandemia o demás, es que ¿de qué vamos a comer? Sí, y necesitamos que la agricultura vuelva a... Y no nos olvidemos que el impacto de los fondos destinados a la PAC, que es la política común en Europa, si no me equivoco, estamos hablando del 40-42% de la cantidad total del dinero. En el último año, debido a la entrada de fondos Next Generation, si metes los fondos, se ha quedado en un 32%. Si quitas, claro. Estamos hablando de un 42%. Claro, no, o sea, los fondos Next Generation quítalos porque son unos fondos establecidos para un periodo concreto y que tienen otra manera muy distinta de ser gestionados y a la hora del reparto. Pero el impacto en el día a día del dinero que destinamos a la PAC, que no solo va para la agricultura, va para otras cosas, ¿vale? Para el mantenimiento de esas zonas rurales, ¿no? Es muy importante. Entonces, con esa gran cantidad de dinero... Son de casi 50.000 millones de euros. Claro, con esa gran cantidad de dinero que estamos destinando, sería lo lógico pensar que en los últimos 20 años la agricultura europea se hubiese convertido en un referente a nivel mundial y no solo para consumo interno, sino también para exportar. Pero, ¿qué pasa? Que las políticas aplicadas los últimos, yo diría ya desde la comisión de Juncker, nos han llevado a que el ganadero o el granjero que gestiona sus tierras en España está compitiendo de una manera desleal con el que no lo hace en Europa. ¿Por qué? Porque al final, cuando el granjero de fuera de Europa cultiva algo, lo está haciendo con las dos manos, nosotros lo estamos haciendo con una. Porque hay ciertos productos que no podemos utilizar, y me parece bien que no los utilicemos porque son dañinos, pero lo que no podemos permitir entonces es que esos productos que no queremos que se consuman, los traiga otro producto de fuera que se va a vender más barato. Porque entonces nos estamos pegando un tiro en el pie. Sí que es verdad que de manera habitual las cláusulas que la Unión Europea ha intentado poner en efecto ayudan a que esto no ocurra, porque se dice que esto no puede ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que nosotros le permitimos que el perro guardián de controlar que esos productos no se utilizan sea el propio Estado tercero con el que nosotros hacemos ese acuerdo. Entonces, nosotros deberíamos empezar a preguntarnos si podemos fiarnos de los jefes de Estado de otros gobiernos que a día de hoy vemos que esos productos no llegan con... ¿Tú sabes cómo funciona Estados Unidos? Cuando llega una mercancía a un puerto americano, ¿quién es el responsable de validar que esa mercancía cumple todos los requisitos de los Estados Unidos? La empresa, ¿no? No, el Estado. Es el propio Estado. O sea, en este caso, si llega a Florida, es el Estado de Florida. Si llega a California, es el Estado de California. Pero tiene que cumplir el mandato del Ministerio del Interior, de los asuntos internos. ¿Sí? Y tiene que cumplirlo. Y hay inspectores dedicados que te pueden parar una mercancía que venga de cualquier lugar del mundo, porque entre la documentación, sea perecedero o no, es decir, no incluya... Bueno, pero... y se comprueba, ¿eh? En este caso, en Europa también se comprueba, y los casos que detectamos de que a lo mejor entran unas naranjas con el uso, o sea, sabemos que hay productos que entran, que se han utilizado, ciertos productos que no se pueden utilizar en Europa, es precisamente porque se dan esas inspecciones. ¿Qué pasa? Que no son inspecciones, o creo yo, tan grandes
para detectar todos los casos. Todos. Y sobre todo son las medidas que se toman a posteriori. Porque si vemos que el producto que viene de un tercer país de manera recurrente viene con este tipo de problemas, lo que la Unión Europea debería hacer es poner en pausa esos acuerdos comerciales con ese tercer país y dejar claro que hasta que se den suficientes garantías no se puede hacerlo. ¿Por qué? Pero porque no podemos tener un producto en Europa que no cumpla la normativa europea y además que no cumpla la normativa europea. Por no cumplir la normativa europea es más barato a la hora de vender que el de un productor de aquí. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no puede competir. Porque no puedes, porque tú, persona de aquí de España o de Francia, no puedes competir. No puedes competir, efectivamente. Y ese es el gran problema. Y yo creo que esto ha sido uno de los grandes errores que se han aplicado pues, con toda la estrategia del Pacto Verde dedicada a agricultura, en donde nos encontramos con unas exigencias muy altas para nuestros productores locales, que me parece muy bien, porque nos gusta comer bien, pero que van en detrimento o no van ligadas a un buen control de esos productos de terceros países que están estropeando el mercado interno por no poder competir en libertad. Y esa es la parte importante que tenemos que tocar y que todos los partidos políticos y los grupos políticos que ganen estas elecciones tienen que asegurarse que la responsabilidad de la Comisión Europea, de la nueva Comisión Europea, va a ser proteger este sector. Porque es un sector importantísimo, es un sector ya no solo que da trabajo a un número de personas, ya no solo que produce alimentos para nosotros, sino es un sector que cuida el rural y que mantiene el rural. Porque no nos olvidemos que para que la gente pueda vivir bien en las ciudades, el rural tiene que estar mantenido, el rural tiene que tener un bienestar, tiene que estar cuidado. Sin duda. Me imagino que estás al cabo de la calle. Hoy, precisamente, en El Economista se publicaba el que una gran compañía americana se retira del mercado alemán de la fabricación de baterías para coches eléctricos, que Mercedes-Benz ha anunciado el parón, es decir, de declarar al coche eléctrico, bueno, no estratégico porque le estaba produciendo unas pérdidas importantes, es decir, generando muchos menos beneficios a Mercedes-Benz. Es decir, hay en estos momentos clarísimamente, es decir, una clara convicción en el mercado europeo de que hay que cambiar la estrategia industrial al volver a permitir, es decir, que porque hoy los coches, y hay que decirlo también claramente, los coches que salen con gasolina, la contaminación que produce comparativamente a hace 10 años o hace 20 años no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, los motores hoy son muchísimo más biológicos, es decir, emiten mucho menos CO2 y claro, el coste de producir coches solamente eléctricos y no se venden los que se deberían de vender. ¿Por qué? Porque el precio es muchísimo más alto y está provocando graves tensiones en la industria europea y fundamentalmente en la alemana. O sea, es decir, la alemana está tocada sobre todo cuando lo intentas obligar en un mercado que no está preparado. Y la gran pregunta con la eficiencia de los coches, que sin duda un coche que tiene la etiqueta de Euro 6 a día de hoy no tiene para nada, no lo puedes comparar con el que no tenía etiqueta. Los procesos de filtración de todo tipo de contaminaciones son muy buenos. Y ahí la gran pregunta sería hacernos si dejamos que la industria siga evolucionando durante otros 10 años al gran ritmo de evolución tecnológica, ¿cuánto emitirían de gases esos vehículos? ¿O cuántos vehículos serían capaces de utilizar los gases emitidos para generar más potencia, ¿no? Entonces son un montón de preguntas que cuando te paras a analizarlas un poquito, 5 minutos, no hace falta más, tampoco hace falta, no nos podemos quedar con menos, te das cuenta de por qué se impulsa de tal manera un vehículo eléctrico, prohibiendo la venta de vehículos de combustión cuando ni siquiera tu sistema de recarga de vehículos, ni tu sistema eléctrico en los países europeos está preparado para ello. Porque ahora mismo, yo si no me equivoco los datos, y voy a decir datos y luego me lo corriges tú con un papelito aquí que ponga error, son tantos, ¿no? Pero yo creo que el parque móvil en España debemos estar en torno a 70 o 80 millones de vehículos, más o menos. Si tenemos 70 o 80 millones de vehículos eléctricos que se cargan cuando llegas de trabajar a las 8 de la noche, todos en su tal, se apaga. Apagón. O sea, pero ya no es un tema de que no generamos la suficiente energía, es un tema de que la red eléctrica, los cables, los cableados que van a los edificios, todo eso, no creo que puedan soportar esto. No. Entonces ya es un tema importante a la hora de decidirlo. Entonces, si esto no lo puede soportar
Y no hablamos en las zonas rurales, que seguramente allí se pueda soportar, porque son más casas unifamiliares, seguramente tendrán su propio sistema de baterías en la casa con unos paneles solares, y ese tipo de instalaciones son viables a día de hoy. Pero en un edificio donde viven, a lo mejor que tienes 15 plantas en el medio de Madrid, donde tienes 4 por planta y todos tienen su coche aparcado abajo y a veces 2, el edificio se cae, porque después la gente se pone a cocinar en vitrocerámicas, la gente pone las lavadoras porque tiene que lavar la ropa de sus hijos, los niños están conectados al ordenador o a la televisión. Sí, no da. No da. No da. Entonces, esos son los grandes problemas que yo creo que la gente en Bruselas lo ha pensado, pero como hay un mandato político de ser verdes, han dicho, oye, pues da igual, tú tira para adelante. Y eso es un gran problema para la sociedad europea en su conjunto, porque significa que las personas que están al frente, que nosotros decidimos que nos lideren y que nos lleven por el buen camino, están tomando decisiones incoherentes. Y esto es una de las cosas que vamos a ver ahora, porque si tenemos este tipo de problemas en la industria, donde el fabricar un vehículo eléctrico ha quedado demostrado por el coste total de la fabricación de ese vehículo eléctrico que no emite menos CO2 en su vida, porque la elaboración del vehículo eléctrico lleva otras cargas que se hacen con vehículos de combustión. Entonces, si tenemos ese tipo de cosas, con los vehículos de combustión, con las restricciones de entrada en las ciudades, con este tipo de proyectos, claro, el Partido Popular Europeo no va a poder, o sea, el Partido Popular Europeo va a tener que cambiar de dirección o aligerar esas restricciones si quiere llegar a un acuerdo con los partidos que están a su derecha, como el ECR o como ID, porque son partidos que han hecho en su campaña y en su historia llamamientos a que esto no puede continuar así. Vamos a ver, y te doy un dato, porque este sí que es de verdad, este es FETEN, este lo tengo porque lo tengo estudiado. ¿Sabes cuánto emite la Unión Europea, los 27 países miembros de la Unión Europea, en total, en gases tipo invernadero, en total, sobre toda la emisión mundial? Menos que China, seguro. Un 5%. Sí. ¿Sabes cuánto emite China? Un 24%. O sea, China emite casi 5 veces más. Y de ese 5%, si no me equivoco, España es un 1%. Sí, claro. Y España, que es decir, sí. Todavía no ha hecho todos los deberes y le queda mucho. O sea, a pesar del Partido Socialista, a pesar de la ministra Teresa Rivera, que es una total incompetente, es decir, todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, pero mal ideológicamente por su ideología. No porque lo sepa, lo ha hecho ideológicamente mal, y te voy a dar la última decisión. O sea, la última decisión de Teresa Rivera antes de las europeas. Anda, después de 6 años, va y decide que hay que dejar volver a invertir, que lo había prohibido en en la energía eléctrica natural, es decir, la que hasta ahora tenían los Iberdrolas, todos los Endesa, etcétera, que les había prohibido invertir en mejorar los tendidos, en mejorar, es decir, en la producción. No, usted solo puede invertir en renovables o en fotovoltaicas o en... Bueno, pero porque se han dado cuenta de que la inmensa mayoría del tejido industrial y del tejido societario de España no está preparado para adaptarnos a ese cambio a lo eléctrico total. Y si tú no inviertes en esa red eléctrica, en ese mantenimiento de cables, recambio de cables, tú estás estropeando tu país. ¿Tú sabes lo que pasó el otro día? Es decir, que Red Eléctrica, que funciona a las mil maravillas, a pesar de que sigue intervenida desde arriba, los técnicos son extraordinarios, o sea, el equipo es de primer nivel, tuvo que parar toda la industria española durante 3 horas. Hubo un apagón de la industria. ¿Por qué? Porque resulta que una de las centrales nucleares, como no le salía, es decir, rentable seguir produciendo durante ese periodo de tiempo, hizo una parada para, pues aprovechar. Sí, mantenimiento, para aprovecharlo. Y como consecuencia de ello, había un riesgo tremendo de que se produjese un apagón nacional. Entonces tomó la decisión de que se pare la industria.
Pero perdóneme usted, o sea, aunque sea por la noche, tú sabes lo que implica un parón de 3 horas. La industria normalmente trabaja 24 horas. Por eso, pero entonces, ¿cómo puedes parar la industria de un país entero porque tomes porque hay riesgo de apagón? No, lo que hay riesgo de apagón. Por la noche, pues evidentemente las fotovoltaicas no funcionan. El aire sí, porque se sigue produciendo. Pero claro, si se para una central nuclear y se van a parar antes del 30 las 6 centrales nucleares del país. Claro, pero ahí es a donde vamos. España es una isla energética. O sea, España está no estamos conectados con Europa. Las conexiones que teníamos con el norte de África, pues por decisiones políticas se han visto muy fastidiadas estos últimos años. Entonces tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema que solo se puede solucionar pues, o con producción interna o buscar socios que podamos confiar para que nos traigan gas licuado. Porque no nos olvidemos que España tiene de Europa la red más importante de plantas para transformarlas. Que también es una de las cosas que nunca hemos puesto en marcha, porque si hubiésemos estado conectados con Europa, podíamos ser un hub energético para todos los demás. Y con el problema que tuvimos con la invasión de Rusia en Ucrania, podíamos habernos aprovechado, pero no lo hicimos. Entonces, esas son las grandes preguntas que yo creo que en estas elecciones tenemos que hacernos todos y tenemos que decir, pero si esto, ¿por qué no se hizo? Si para dos personas como nosotros que no estamos en el día a día de las élites gobernantes se nos ocurren estas preguntas, ¿cómo es posible que a alguien allá arriba no se le ocurra que tenemos que tener una estrategia energética importante que nos garantice una viabilidad de un crecimiento en la industria de X por año durante los próximos 50? Oye, es lógico. ¿Y ahora vamos a quitar plantas nucleares que pueden sobrevivir unos años más? ¿En detrimento de qué? ¿A qué vamos a apostar? ¿Qué nos da la misma cantidad de energía que la que quitamos? Nada. A día de hoy no hay una alternativa real que nos reemplace esa cantidad de energía de las plantas nucleares por otra. No lo tenemos, porque no tenemos nada que nos entre. Defensa. Nos queda poco tiempo. Bueno. No, defensa. ¿Qué hacemos con defensa? Defensa es importantísimo porque para Francia es una de las claves. O sea, Macron es una de las personas que todo lo que hemos visto últimamente nos está incitando, nos está diciendo que, oye, Europa tiene que tener una defensa común. No podemos confiar tanto en la OTAN y tenemos que crear una estrategia de coordinación interna. Ya tenemos una estrategia de coordinación interna y tenemos misiones lideradas por departamentos de la Unión Europea donde hay un país a cargo y hay rotaciones. La más típica que todo el mundo conocemos seguramente sea la lucha contra los piratas en el Índico, ¿no? En el Índico, sí. La lucha contra los piratas. Todos tenemos algún amigo militar o algún familiar militar que le ha tocado estar por allí. Bueno, eso es una misión europea. Y ha tenido mucho efecto, es muy importante y está muy bien. ¿Qué significa esto que Macron está pidiendo? Bueno, Macron está utilizando la guerra que tenemos en Ucrania tras la invasión de Rusia a otro país para dejar claro que tenemos que saber responder con una única voz. ¿Está Europa preparada para responder con una única voz? Yo creo que no. ¿Está Europa preparada para crear una OTAN alternativa? Yo creo que no, pero porque la mayor parte de los países de Europa no aportan los mínimos establecidos, por ejemplo, ya dentro de la OTAN, y entre ellos España. ¿Tiene Europa...? No hay ni un solo país. No, yo creo que sí, yo creo que Grecia pasa más del 3%. No, pasaba. Pasaba. Vale. Ahora no, ahora está en un 1,8. Vale. Es el más alto, y Francia, que estaba en un 1,8, está en un 1,6. El último año de edad. Seguro que en los datos que vamos a ver el año que viene vamos a ver cómo Estonia, Lituania, Letonia, vamos a ver cómo Polonia, vamos a ver una serie de países en el bloque del este van a incrementarlo porque ven que la amenaza es una amenaza real, ¿no? Y hoy es Ucrania y mañana pueden ser ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso lo vamos a ver. Pero lo importante aquí es ¿por qué Francia está tan interesada en que esto salga adelante? Yo creo que es un tema económico de revitalización de la industria francesa, porque seguramente, esto seguramente salga adelante. O sea, seguramente va a ser una de las condiciones que el Partido Popular vaya a llegar a un tipo de acuerdo cuando cree esta mayoría, sea con quien sea,
va a tener que contar con Renew y Renew, el que decide las cosas es Macron, y va a ser una de las condiciones que Macron ponga, de decir, oye, me parece estupendo, yo te apoyo, Bretón es mi comisario, lleva todos los temas de seguridad, de defensa y espaciales, y vamos a crear un fondo específico para el apoyo de la industria armamentística que va a estar repartido entre Francia y Alemania. Y ahí va a aparecer Giorgia Meloni y va a decir, yo también estoy aquí, yo produzco muchos barcos. ¿Sabes los que no van a aparecer ahí? España. Porque está Sumar y está todo la izquierda comunista que no... Pero no nos olvidemos que la industria... Tenemos una Navantia que es un auténtico lujo. Sí. O sea, produce uno de los mejores... Una fragata en concreto que es un auténtico... La fragata, las F100, las fragatas que están actualmente en uso, tienen mejor... Las fragatas... No las que incorporan el nuevo sistema de radar europeo, sino las que incorporan el sistema de radar americano, fueron las primeras que se dieron, tienen una respuesta más rápida que las propias fragatas americanas. Y eso es esencial, y eso fue esencial para la venta de todas esas fragatas por el mundo adelante, ¿no? O sea, sí que es verdad, nosotros tenemos una industria muy potente en el naval, Italia también tiene una industria muy potente en el naval, pero lo importante aquí es ver quién va a poder acceder a esos fondos que se van a poner en marcha para eso que tú dices, que es una especie de defensa común, que no sea algo más pausado, con más tiempo, pero lo que realmente se va a poner en marcha va a ser otro programa de desarrollo tecnológico en defensa, en productos de defensa, igual que vimos como el Eurofighter o igual que vimos con procesos similares. Pero ahí hay una cosa muy clara. Es decir, hoy la gran industria armamentística del mundo está en un determinado continente, sí, que está al otro lado del Atlántico y que, bueno, produce una serie de productos que los necesitamos todos. Pero que Europa necesita una industria armamentística propia, que compita en determinadas áreas, igual que tenemos Airbus que compite con McDonnell y son los dos grandes fabricantes del mundo de aviones, también tenemos que tener una determinada industria naval, la francesa, la italiana, y la tenemos que potenciar, porque es industria, no te olvides. No, por supuesto. Es una industria. Y una industria que sirve para vender en cualquier parte del mundo, y que podemos vender a Australia, que podemos vender a Nueva Zelanda, que podemos vender a muchos países que son aliados de la Unión Europea, bueno, y que nos vendría muy bien, bueno, pues para que no tener que comprarle todo el armamento y depender de Estados Unidos, que como Estados Unidos nos diga... hoy sabes que en la OTAN los almacenes están vacíos. Sí. Vacíos. O sea, en estos momentos están llenos de telarañas. Los almacenes europeos están vacíos. Sí, vacíos. Porque estamos pendientes... Todo se le ha dado a Ucrania. Porque estamos pendientes de que la industria armamentística estadounidense nos vuelva a ir llenando los almacenes. Pero dependemos de ellos. Y dependemos de que se produzca la pólvora y dependemos de que se produzcan muchas cosas y volvemos a estar otra vez. Si en estos momentos pasase algo, ¿con qué nos defendemos? Es decir, ¿con pistolas y con fusiles? Claro, pero esto es algo que a mayores de un planteamiento europeo es algo que tienen que hacerse todos los propios países. Total. Y yo creo que sí que es verdad que podemos tener una cooperación militar con el resto de nuestros países de la Unión Europea. Tiene todo el sentido del mundo porque somos países que estamos muy entrelazados, pero eso no significa que el mando de las tropas españolas o de los contingentes españoles tengan que recaer en una figura elegida en consenso por 27 países. Porque cuando tenemos yo creo que la historia nos ha enseñado que cuando tenemos a una persona de otro país que controla ejércitos de otros países, sale mal, ¿no? Entonces yo creo que la cooperación y el entendimiento en esa estructura, como actualmente tenemos la OTAN, puede haber algo similar en Europa, puede ser bueno, pero no podemos caer en la tentación de crear, al igual que hay mucha gente que quiere crear una Europa federal, con una capital, con un parlamento, con un ejecutivo, con un senado y el resto de provincias, caer en esa tentación lo mismo con, además, meterle un ejército, ¿no? Porque eso es lo que los británicos siempre han levantado la bandera para decir, oye, que van a acabar con un ejército y oye, cada vez que pasa,
pues se parece más a una realidad, porque esta conversación que estamos teniendo ahora sobre un hipotético defensa común que pone Macron encima de la mesa, no nos olvidemos que durante el año anterior al referéndum del Brexit, las mismas personas que ahora dicen vamos a apostar por esto son los que decían no, esto nunca va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que volver a hacernos ese recuerdo de todo lo que nos han dicho durante los últimos años, al final ha acabado pasando. Vamos un poco a despertar, vamos a dejar claro vamos a poner encima de la mesa o dejar claro de que, oye, hasta aquí. Vamos a aplicar un poco el sentido común. Ucrania es importantísimo. Lo que está pasando en Ucrania nos afecta a todos, desde el punto de vista de que nos ha dejado en pañales. O sea, sí que es verdad que Rusia no ha podido, no ha tenido la capacidad de conquistar a Ucrania, pero también nosotros tenemos que darnos cuenta de que 27 países no hemos tenido la capacidad de parar a Rusia y decirle, oye, vete a tu país. Lo acaba de pegar el titular. Es decir, 27 países europeos no hemos sido capaces de parar a un solo país que su Producto Interior Bruto es exactamente igual al de Italia. Ojo. Claro. Ojo. Entonces, esto nos tiene que replantear la situación de, oye, igual tenemos que ser más contundentes. O igual tenemos que realmente aplicar medidas que funcionen. Porque cuando las sanciones económicas, bueno, ¿cómo es posible que Europa, que es uno de los principales mercados de Rusia, se apliquen las sanciones económicas y el Producto Interior de Rusia no suba ni baje? O sea, bueno, le pagamos la fiesta del armamento gastado contra Ucrania, consiguiéndole, comprándole por debajo claro, el gas ruso. Claro, pero es que si tú aplicas, si un continente como Europa, de los 27 países, y aparte también Estados Unidos, aplica unas sanciones económicas de verdad a Rusia, te puedo asegurar que el país sufre. Hombre, yo entiendo que el país habrá sufrido un poco, pero los datos económicos que el país refleja no parece indicar que haya un bloqueo. No. ¿Qué pasa? ¿Que estamos recibiendo gas de otro lado que es ruso? No lo sé. Sí, vamos por otros sitios. No lo sé, porque sí, porque lo estás comprando pero, a muchos países que no tienen la capacidad de producir todo el gas que están vendiendo. ¿Y entonces de dónde lo sacan? Pues lo sacan de donde lo sacan. Ocurre esto, ocurre la crisis con Rusia, y lo primero que decide hacer Alemania, en vez de activar otra vez las plantas nucleares que estaban allí, o hacer todo, es encender las plantas de carbón. ¿Es eso verde? Es que no lo sé, son cosas que las paras a pensar. Tocaste el tema de la automoción. La automoción es una industria esencial para Europa. Lo ha sido desde los últimos 100 años. Dentro de la industria del Producto Interior Bruto, no me sé los datos, pero tiene que ser muy significativo. La industria total en Europa suponía en el 2000 el 19,9%, claro. Y sobre el 19%. Lo ha perdido mucho. Pero es que debería ser más. Claro, pero me vas a decir a mí que dentro de esa industria, que es importantísima, con el desarrollo tecnológico que hay dentro, ¿no sería mucho más lógico fomentar el cambio de flotas en vez de todo el dinero que se está destinando a vehículos nuevos? Que además hemos implementado normativas en la Unión Europea que cuando hay ciertas partes de un vehículo nuevo que se puede arreglar, automáticamente la normativa te dice que no, que ese vehículo se desecha para que te compres uno nuevo. O sea, son cosas que no tienen sentido desde el punto de vista de sostenibilidad. O sea, será mucho más sostenible un vehículo que tiene categoría B de hace 10 años, que aguante 10 años más, que crear un vehículo nuevo, sobre todo eléctrico. O sea, me refiero, hay que darle a las cosas el necesario tiempo para que se implementen y para que se desarrollen. Pero no nos olvidemos que esto no es nuevo. En el mundo, nadie utilizaba vehículos diésel. Fue hace 30 años, o 25 años, o 35 años, cuando la Comisión decidió que Europa tenía que proteger su mercado de vehículos, su mercado de automoción, porque de repente abrieron las puertas a vehículos de Estados Unidos y a vehículos de Japón y de Corea, y que eran vehículos más baratos. ¿Qué teníamos nosotros en aquel momento que ellos no tenían? Los motores diésel. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, se aplicaron una serie de medidas, de subvenciones, para que a ti te compensase comprarte un vehículo diésel y no un vehículo de gasolina. ¿Qué significó para los productores de automoción que venían de fuera? Que empezaron a montar en todos sus vehículos motores diésel comprados en Europa. En Europa, sí, sí. Para terminar, pues ya se nos acaba el tiempo. Mándame un mensaje para estas elecciones. ¿Qué debemos de hacer
decir, los españoles, es decir, en estas elecciones el 9 de junio. Manda un mensaje. Tenemos que ir a votar en masa. En masa. O sea, tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a votar y tenemos que votar pensando en todo lo que nos han dicho estos últimos años y en lo que hemos sufrido estos últimos años o lo que hemos vivido en nuestras carnes. Lo que nos han dicho hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, es lo que estamos viviendo a día de hoy. Esa estrategia de Lisboa que nos vendieron hace muchos años, que nos dijeron que íbamos a ser más ricos, más sanos y más seguros, ¿se cumple a día de hoy? Bueno, si no se cumple, si para todos aquellos que estáis allí no lo cumplís, pues votar diferente. Tenéis muchas alternativas. No solo las que a día de hoy tienen representación, hay partidos nuevos. O no votéis, pero ir a votar. O sea, me refiero, no votéis, votar en blanco. Por lo menos que se sepa ese descontento. Pero yo creo que eso es esencial para dar una imagen, para dar un mensaje a los que están en el poder que decir, ostras, la que se me viene encima. Yo sí lo voy a decir, votar a la derecha. Me da lo mismo a quién votéis. Votar a los partidos del arco parlamentario de la derecha, a la fachoesfera, para que quede bien claro. Porque si no, es decir, quien va a ganar son los otros. Y por lo tanto, los que no tienen que ganar es ni los socialistas ni los comunistas. Yo, perdóname, como soy así de bruto, es decir, yo necesito decirlo. Oye, Víctor, un auténtico placer, una maravilla esta conversación. Has dado tú no eres consciente, pero has dado cantidad de titulares y por lo tanto los aprovecharemos para mover este vídeo. Gracias por haber estado aquí, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has contado. Eres un experto en conocimiento europeo. Creo que aquí no se discute tu fabuloso conocimiento del tema. Gracias por toda esa información. Y decirle a los espectadores, hay que ver este vídeo, sin duda. Si no lo veis de golpe, tomaros tiempo, pero merece la pena los 45-50 minutos que hay de grabación, porque este señor nos ha dado una auténtica lección acerca de la Unión Europea. Y si os ha gustado el vídeo, ya lo sabéis, lo dais me gusta, lo compartís por las redes sociales y no os olvidéis, estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite.